Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más al Diplomado de Computación y Sistemas Informáticos. Vamos a continuar ay, perdón, mis disculpas. Ya viendo qué es la RAM y qué es la ROM, ¿no? Muy bien. Y bueno, si tienen dificultades por el horario o algo por la señal, ¿no? No se preocupen, todo va a estar grabado eh, y van a poder ver las grabaciones, ¿no? Ya, muy bien. Mm, y vamos a comenzar viendo un video, ¿no? A ver, Esto que tengo aquí es de RAM. ya. Vemos esto y después ya avanzamos. Ya. Después, En el último mes, después te respondo, por favor. la RAM ha empezado a subir de precio, primero por 2, luego por 3 y ahora está en cifras nunca antes vistas. Y no solo es el precio, hay muchos módulos que directamente no se pueden comprar. Es más, estoy trabajando en un par de vídeos de PCs que estoy montando para el canal. Normalmente cuando hago estos vídeos, Corsair son los que me envían la memoria, ¿no? Pues ahora me están diciendo que desde arriba están cancelando todas las colaboraciones respecto a la RAM. Y como Corsair, prácticamente todos, porque es que dentro de poco ya ni siquiera tendrán ellos para vender. Así que compré estas memorias y pagué 1.700 euros por esto. Que por cierto ahora ya ni siquiera está a la venta. ¿Pero para qué sirve exactamente esta memoria RAM? Bueno, pues esta es la memoria que usa tu ordenador para guardar los datos con los que estás trabajando en ese mismo instante. Y no solo está aquí, está en portátiles, en móviles, en consolas como la PlayStation, Xbox o Nintendo Switch y por supuesto en los servidores que ejecutan todas las páginas web y servicios que utilizas cada día. Vamos, que sin memoria no se puede fabricar prácticamente nada, por lo que esto va a afectar al precio de todo y a la disponibilidad de todo. Pero lo más grave para mí de todo esto es que lo que está ocurriendo no es una crisis normal y corriente, no es una subida de precios sin más. El problema es mucho más gordo de lo que parece. Hay 3 empresas en todo el planeta que fabrican toda la memoria del mundo. Y hay unos 8 gigantes que se están peleando por comprarla toda, absolutamente toda. Toda a nivel, te doy un cheque en blanco y toda la memoria que puedas fabricar me la das a mí. Y ojo, esto podría durar hasta 2030. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Cuántas veces tu móvil se ha apagado justo en el momento que más lo necesitabas? En el metro, en un viaje o en el momento exacto en el que ibas a enviar algo importante. A mí me ha pasado, amigo. Por eso, con el Ugreen MagFlow Magnetic Power Bank de 10.000 mAh y 25 vatios, eso te va a dejar de pasar. El MagFlow utiliza QI2 de 25 vatios, el nuevo estándar oficial de carga magnética súper rápida. Más veloz, más estable, mantiene la velocidad, pero sobre todo para quien que se queda pillado
está justo aquí, de 30 vatios, que carga cualquier seña el porcentaje de carga exacto y tiene 13 capas de protección para cargar rápido. Ahora mismo lo tenéis disponible en la web de Ugreen y en Amazon, y allí podéis ver toda la línea de MagFlow, desde este Power Bank a la estación 3 en 1 que tengo aquí y muchos otros accesorios con tecnología QI2. Os dejo todos los enlaces abajo en la descripción. Gracias a Ugreen por patrocinar este espacio y ahora sigamos con el contenido de hoy. El culpable aquí es 100% la inteligencia artificial. El problema es que la inteligencia artificial es una tecnología muy nueva y muy costosa de procesar. La IA necesita, primero que nada, otro tipo de procesador. Los de siempre no nos sirven. Necesitan GPUs o procesadores especiales para inteligencia artificial. Necesitan una memoria mucho más rápida y en mucha más cantidad, además de muchísima más energía y una red mucho más rápida. Mira, para que lo entiendas un poco mejor, hasta ahora teníamos servicios en la nube y webs como, yo que sé, Pinterest, aplicaciones como Uber, servicios como Netflix. Estos servicios que nos dicen que están en la nube, pues realmente tienen un lugar físico en la Tierra, y ese lugar son los centros de datos, donde hay miles de ordenadores y allí se guarda y se procesa todo. Con esos ordenadores habla tu tele cada vez que tú abres Netflix, por ejemplo, y estos ordenadores atienden a millones de usuarios, pero para eso no necesitan grandes recursos. Cada persona consume unos pocos kilobytes o megabytes de RAM de un servidor. Con unos 8 o 16 gigabytes de RAM, un servidor normal puede atender a miles de usuarios sin ningún esfuerzo. Con la inteligencia artificial, esto se rompe por completo. Solo para ejecutar y tener abierto un modelo como GPT 5.1 se necesitan entre 100 y 200 gigabytes de memoria. Esto en realidad no lo sabemos, ¿vale? Es una estimación porque los datos son realmente secretos de OpenAI. Pero bueno, podemos hacernos una idea de que por aquí va la cosa. Pero es que además, aparte de tener tu modelo simplemente ejecutándose en los servidores, necesitas por cada usuario que está hablando con la inteligencia artificial entre 1 y decenas de gigas de memoria para poder analizar y mantener esa conversación activa. Comparado con los servicios online de toda la vida, es una barbaridad. Consume muchísima memoria, muchísima energía y necesita inversiones millonarias, aparte de muchos servidores nuevos para poder ampliar el servicio a nuevos usuarios. Por lo que tener un servicio como ChatGPT no solo es complicado porque tienes que hacer la IA, ¿no? La IA de GPT pues es bastante compleja, pero es que también tienes que poder ejecutarla en tus servidores. Pero el problema no se termina ahí, porque el tipo de memoria que tiene la inteligencia artificial no es una memoria normal. Es un tipo de memoria muy avanzado que se conoce como HBM. Para que te hagas una idea, si la memoria de los servidores normales es un coche, sería un Toyota Corolla. La memoria de los servidores de IA es un maldito Ferrari. Es cara y complicada de hacer, pero luego te lo explicaré un poquito mejor. Y aquí la pregunta es, ¿quién está comprando toda esta memoria? El 30 de octubre de 2025 vieron a Jensen Huang, el CEO de Nvidia, en un local de Corea del Sur comiendo pollo frito y cerveza mezclada con soju. Le acompañaban nada más y nada menos que Lee Jae-yong, presidente de Samsung, y Chung Eui-sun, presidente de Hyundai Motor Group, las dos empresas más importantes del país. Después de cenar, pagaron la cuenta de todos los que estaban comiendo en el local e incluso se llevaron pollo y patatas para regalar a la gente que estaba fuera. Parecía que estaban celebrando algo. Al día siguiente se anunció que Nvidia suministraría 260.000 GPUs de las más avanzadas a Corea del Sur. 210.000 son para Samsung, SK Group, Hyundai y Naver. El resto para el gobierno coreano, con el objetivo de crear una IA soberana. En otras palabras, crear su propio ChatGPT, su propio Gemini, etcétera, para no depender de países externos y seguir teniendo esa ventaja en automóviles, computación y nube. Al mismo tiempo, SK Hynix, parte del SK Group que te acabo de mencionar, el mayor productor mundial de memoria HBM, declaró que toda su producción de HBM para 2024 y 2025 está completamente vendida y que ya está cerrando pedidos para 2026 y 2027. Todo esto impulsado evidentemente por Nvidia. Samsung también ha acelerado la producción de memoria HBM y fue aprobada por Nvidia para suministrar HBM3E para la arquitectura Blackwell, que son las gráficas más avanzadas del mundo que se están usando ahora para los mejores modelos como ChatGPT, etc. Sacad vuestras propias conclusiones. Este hombre ahora mismo es Dios, ¿os dais cuenta, no? Nvidia está comprando toda la memoria, o casi toda. Hay una parte que también va a Google, que hace sus propios chips de inteligencia artificial, las famosas TPUs de Google, y luego también está AMD con las Instinct y alguna otra empresa que está haciendo productos para inteligencia artificial, pero la que se lleva todo el pastel
pastel prácticamente es Nvidia. Y Nvidia no las está comprando para sí misma, sino para hacer GPUs que utilizan sus clientes. Nvidia es la que fabrica los servidores de inteligencia artificial que está utilizando prácticamente toda la IA del mundo, a excepción de unos pocos, como Google, como te decía antes, ¿no? Todos los que se quieren meter en IA tienen que pasar por caja de Nvidia. Y los clientes de Nvidia son los hyperscalers. ¿Qué es un hyperscaler? Bueno, pues básicamente Meta, Microsoft, X, Oracle, incluso Adobe, empresas que tienen grandes cantidades de servidores y centros de datos y que están preparados para escalar en cuanto a potencia informática. También hay empresas chinas dentro de este grupo, como ByteDance, Tencent y Alibaba, pero también tenemos startups que están comprando memorias como si no hubiese un mañana. Por ejemplo, OpenAI, Anthropic, Perplexity, Databricks y algunas que probablemente ni te suenen. Hasta el gobierno de los Estados Unidos quiere montar su propia IA, o el gobierno de Corea, como hemos visto antes. En fin, la lista de clientes de Nvidia de quién está comprando estas gráficas no es pública, pero nos podemos hacer una buena idea. Gran parte de las empresas del mundo se quieren subir al tren de la IA, ya sea metiendo características de IA en su producto, como creando nuevos productos que directamente están basados en la inteligencia artificial. Si hace 1 o 2 años Nvidia tardaba en entregar los servidores por demasiada demanda, ahora ya directamente es a ver si puedes llegar a comprarle algo a Nvidia. Ahora mismo no hay para todos. Y el problema más grande, entre muchos, como la energía o los chips, es la memoria. Porque como vimos hace un momento, hace falta mucha memoria para ejecutar la inteligencia artificial. Y el mundo no está preparado para fabricar tantísima memoria y tan avanzada. Vosotros ahora mismo daros cuenta de que todas estas empresas que tenemos en Estados Unidos, que tienen cientos de centros de datos, que son empresas millonarias tecnológicas, si se quieren meter en el mundo de la inteligencia artificial, todos los ordenadores que tienen ahora los van a seguir usando porque mantienen los servicios que ya tenían, pero tienen que volver a montar centros de datos de cero y volver a equiparlos de cero con hardware que se está inventando prácticamente sobre la marcha. Y la empresa que no sea capaz de comprar esas gráficas, de montar esos centros de datos, se va a quedar atrás, literalmente, en la carrera de la inteligencia artificial. Y me diréis, bueno, pues mejor, ¿no? Más mercado para fabricantes de RAM. El problema lo tenemos aquí, ¿vale? Mirad, como podéis ver aquí tengo distintos módulos de RAM. Esta es de G.Skill, aquí tenemos Corsair Vengeance, aquí tenemos otra G.Skill, aquí tenemos HyperX, incluso por aquí tengo una Kingston, una Crucial, ¿vale? Distintas marcas, distintos modelos de memorias. Pero en realidad, si desmontamos esta memoria y vemos los chips que llevan dentro, G.Skill, pero SK Hynix. Ahora la Corsair Vengeance, los módulos que tengo aquí empiezan por SEC, o sea, Samsung Electronics Corporation. ¿Qué pasa con esta Trident Royal? Pues de nuevo tenemos SEC, Samsung Electronics Corporation. Esta de HyperX lleva de nuevo Samsung Electronics Corporation. Luego tenemos aquí memoria de portátil, como podéis ver esta Crucial que tengo aquí. Si le quitamos esta pegatina, una M con un círculo. Esa M es de Micron. Y este módulo de Kingston, vamos a echar un ojo. De nuevo, la M de Micron. Y podríamos seguir todo el día abriendo módulos y módulos y módulos de RAM y siempre, independientemente de la marca, nos encontraríamos uno de estos tres logos. O SEC de Samsung Electronics Corporation, o SK Hynix o Micron. En el mundo existen solo 3 fabricantes de memoria. A ver, alguno más hay, sobre todo en Taiwán y en China, alguno hay. Pero los más avanzados y con más escala son estos 3. 2 están en Corea del Sur y 1 en Estados Unidos. Como os decía, a día de hoy alguno tenemos en China también, pero como China no puede utilizar ciertas máquinas especiales, su tecnología está por detrás del resto del mundo. De hecho, una memoria de tipo DRAM se parece mucho a un procesador. Es un chip que está tallado en silicio. Lo que hacen estas fábricas es utilizar máquinas de fotolitografía hechas por ASML, aquella empresa holandesa que vende estas máquinas tan caras que China no puede comprar. Bueno, pues lo que hacen estas fábricas de memoria es tallar, utilizando láseres ultravioletas, distintos circuitos que tienen pocas moléculas de ancho. Es una cosa microscópica, es muy difícil de ver. Tendrías que verlo con un microscopio de electrones. Lo que imprimen son condensadores y transistores en miniatura que guardan cargas eléctricas minúsculas, que hay que refrescarlas además cada pocos milisegundos, porque si no, la información se pierde. Todo eso que se guarda aquí dentro representa los ceros y unos que contienen toda la información con la que trabajan nuestros ordenadores. El problema que tiene esta memoria es que hace un tiempo que ya llegamos a los límites físicos de lo que podemos hacer, y es más difícil que nunca hacer memoria más rápida y más pequeña. Así que todo lo que se hace para mejorar la memoria son hacks. De hecho, te voy a enseñar una cosa. Esto que tengo aquí es una gráfica muy especial, es una Vega 56 y tiene una cosa bastante peculiar. Esto que estáis viendo aquí es un chip con memoria HBM.
Como podéis ver, si este es el empaquetado tradicional de la memoria RAM, ¿vale? Este de aquí, este pequeño silicio recubierto de una cápsula de plástico, aquí tenemos otra cosa. Tenemos una memoria que está apilada, que es ultra rápida, que se calienta un montón y que está literalmente pegada a lo que viene a ser el chip. Esto es lo que se conoce, como te decía antes, como HBM o High Bandwidth Memory, memoria de alto ancho de banda. Esta memoria que tenemos aquí realmente es muy parecida a la típica DRAM, ¿vale? No hay tanta diferencia a nivel físico. La diferencia entre la HBM y la DRAM es que una vez que se hacen esas obleas donde se estampan todos los circuitos de forma microscópica en silicio, las memorias se envían a otra fábrica donde se cortan en estos pequeños chips y aquí la idea sería apilar un chip encima del otro. Y para que todos estos chips puedan comunicarse entre ellos, lo que se hace es hacer un pequeñísimo agujero con un taladro con una precisión nanométrica y a través de estos agujeros se pasan cables milimétricos de oro que interconectan las memorias entre ellas de forma vertical. De esa manera tenemos un montón de chips que están apilados uno arriba del otro y además podemos leer y escribir de todos al mismo tiempo. Esto hace que la transferencia de datos sea lo más limpia y lo más rápida posible. Eso sí, el proceso es muy complejo. Una vez que tenemos este sándwich de memorias interconectadas entre ellas de acceso ultra rápido, esto se monta encima de otro chip. Un chip que sirve únicamente para unir el procesador con la memoria. Esta es una base de silicio que básicamente lo que hace es como de autopista para interconectar los dos chips. A esto se le llama interposer y justamente pues conecta la tarjeta gráfica con la memoria. Este proceso, como podrás imaginar, es súper delicado, súper complejo y no tiene nada que ver con hacer un módulo como este donde tenemos varios chips que están separados entre ellos, luego esta RAM la enchufamos en una placa, viaja por unos buses, va hasta el procesador, en fin, esto es lentísimo. Pero la ventaja que tenemos es que si esta memoria normal y corriente DDR5 mueve entre 80 y 100 GB por segundo, la HBM mueve hasta 8 teras por segundo en sus mejores versiones. O sea, es hasta 80 veces más rápida. Por cierto, el mejor proceso y el más usado para hacer esta interconexión en la que tenemos la pila de RAMs, el interposer, el chip gráfico, etc. es un proceso que se conoce como CoWoS o Chip on Wafer on Substrate. Y adivinad quién lo hace. TSMC. Sí, la fábrica de Taiwán donde todo el mundo fabrica sus chips y donde se fabrican los chips más avanzados del mundo y las propias gráficas de Nvidia a día de hoy. O sea, lo que ocurre aquí es que en Corea del Sur se fabrican estas obleas de memoria, se envían a TSMC y TSMC las monta encima de las gráficas de Nvidia utilizando este sistema en el cual la gráfica puede acceder de la forma más rápida posible a la memoria. Y esto no es lo que tenemos en las típicas gráficas de gaming, o sea, la 5090 no utiliza este sistema. Ese sistema se utiliza solo para los modelos más avanzados de tarjetas gráficas de Nvidia y en este modelo de gráfica de AMD de hace unos años por algún motivo que desconozco. Y si tú le das a SK Hynix, a Samsung, a la que sea, le das a elegir qué prefieres hacer, estas memorias o estas, hombre, pues está claro que va a hacer estas, porque se pueden vender mucho más caras y se están comprando como si fueran churros. Además de que a esto le sacan como un mínimo unas 3 o 4 veces más de beneficio respecto a la RAM normal. Vamos, que se están forrando. Después de todo esto, podemos entender que lo que está pasando aquí es que básicamente los tres fabricantes que hacen la memoria de tu PC, de tu PlayStation y de tu iPhone están desviando cada vez más capacidad hacia la memoria HBM para inteligencia artificial. Samsung va a mantener una producción mínima de RAM normal y corriente, mientras que Micron, los americanos, han hecho un comunicado oficial directamente diciendo que abandonan el mercado de los productos de consumo bajo la marca Crucial. O sea, esta marca Crucial deja de existir directamente y se centran únicamente en memoria para inteligencia artificial. Y por eso cada vez hay menos memoria y va a haber todavía menos. Y además, la poca que habrá será muy cara. Y los hyperscalers como Meta y Google están directamente negociando con los fabricantes de memoria para que les asignen toda la RAM que puedan fabricar. O sea, directamente en lugar de comprar tarjetas gráficas, reservan stock de memoria pagándolo por adelantado para que sus gráficas se puedan llegar a fabricar. Entonces aquí la pregunta que tú te harás y que tiene mucho sentido es ¿por qué no abren más fábricas y ya está, ¿no? Que aumenten la producción, que monten fábricas nuevas y yo qué sé, ¿por qué están tan tímidos? Y es que no es tan fácil. Primero lo primero. ¿Y si todo esto es una burbuja? Ahora mismo no hay un negocio que esté claro detrás de todo esto y las empresas que están invirtiendo en inteligencia artificial de momento no tienen un retorno de la inversión, o sea, no están ganando dinero con todo eso que han invertido, por lo menos hasta ahora. Bueno, pues todo esto de la IA podría ser una burbuja, podría explotar en cualquier momento y la demanda podría bajar muchísimo y los fabricantes de memoria se comerían todas esas memorias que están fabricando. Y esto ya lo vivieron. Pero es que además hacer una fábrica tampoco es tan fácil. Mira, Micron está construyendo una fábrica de memoria nueva en Japón. Esta fábrica va a arrancar en 2026, o sea, lleva por lo menos 2 años de trabajo construirla. ¿Sabéis cuánto les ha costado? 9.600 millones de dólares. Así que nada, unos miles de millones y un par de años de trabajo. Ahora, el problema que tiene esto es que una vez que tú has montado tu fábrica, pues la fábrica empieza a producir chips y produce
ofrece chips, vamos, o sea, sin parar, 24/7. ¿Qué pasa? Que para tú recuperar todo ese dinero que te has gastado y tener en marcha esta línea de producción, tienes que poder vender las memorias que fabricas. Pero las empresas de memoria estos últimos años la verdad que lo pasaron bastante mal. En 2018 y 2019 la RAM se vendía baratísima, porque había almacenes llenos y nadie las estaba comprando. Entre la inflación, la escasez de chips y todo lo que fue pasando estos años, la gente dejó de comprar. No dejaron de comprar del todo, pero la demanda bajó. Y la producción de memoria era demasiado alta para la RAM que se estaba comprando. Así que en 2022 y 2023 directamente dejaron de invertir en hacer fábricas nuevas y hasta pararon algunas de las líneas de producción porque no hay manera de vender todo lo que se fabrica. Y estos son millones y millones en pérdidas. Es mucho más inteligente vender toda la memoria a la IA, y si la IA va mal, por lo menos volvemos a lo que teníamos antes, que ponerse ahora a hacer fábricas y fábricas que quizás luego se las comen con patatas. Por lo que estáis viendo ya el follón en el que estamos metidos. O sea, 3 fabricantes de memoria en todo el mundo, que hacen la memoria que pueden y encima con miedo. Esa memoria se la venden toda a la inteligencia artificial porque son los que más pagan, y la capacidad más avanzada de estas fábricas está comprometida prácticamente hasta 2026 y 2027. Y por otro lado, las empresas de IA están invirtiendo miles de millones en ordenadores nuevos, mucho más potentes que nunca, para poder subirse a la ola de la inteligencia artificial y ejecutar modelos más grandes, más inteligentes y ganar la guerra de la inteligencia artificial. Esa es la tarta por la que están yendo todos, y para conseguir esa tarta necesitas memoria y chips. Así que la IA no va más rápido porque literalmente no puede, o sea, no hay suficientes servidores en el mundo. Al principio eran los modelos que eran una castaña, luego ya eran buenos, luego fueron los chips, que no había suficientes chips, ahora son las memorias. ¿Sabéis cuál será el próximo problema? Pues probablemente la electricidad para alimentar todos esos chips. Eso si no explota antes la burbuja, pero de eso hablaremos en otro vídeo. En fin, este es el problema que está habiendo a nivel mundial con la memoria, y es un problema que va a afectar a todos los ámbitos de la tecnología. Los móviles van a subir de precio, los ordenadores van a subir de precio, incluso la Switch ha tenido una subida de precio este verano que aparentemente era aleatoria, pero bueno, ya Nintendo decía una serie de cosas que nos daban a entender que se venía algo como esto. Van a ser un par de años difíciles para las marcas de PCs, pero sobre todo para los consumidores, y en fin, el mundo cada día está más loco. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, déjame un manito para arriba, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Muy bien. Bueno, eso es lo que pasa con las tarjetas con las tarjetas RAMs, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir. Perdón, perdón. Disculpa. Ya. Tarjeta RAM y ROM. ¿Qué es la tarjeta RAM? ¿No? En sí. Eh, es RAM, es la memoria de acceso aleatorio, Random Access Memory. En la RAM se carga todas las instrucciones que se ejecuta el procesador, además de otras unidades. Uno de los componentes indispensables de los equipos informáticos es la memoria de acceso aleatorio, también conocido como RAM o memoria RAM. En los conceptos fundamentales, antes de iniciar con el tema de memorias, necesitamos aprender los conceptos, ¿no?
Por ejemplo, ¿qué es latencia, frecuencia, voltaje y bits, ¿no? Bueno, la latencia es el tiempo que tarda la memoria en leer o escribir los datos, ¿no? Entre menor sea la latencia, mayor será la eficacia, ¿no? Frecuencia. La frecuencia es la velocidad con la que la memoria realiza un ciclo por unidad de tiempo. La frecuencia en la memoria RAM se mide en megahertz. Esta frecuencia es determinada por la tarjeta madre del computador, ¿no? Voltaje. Es la energía máxima, es la energía máxima que soporta la memoria para funcionar a la frecuencia específica. Bits, dígito binario, o sea, la unidad más pequeña de informática, utilizada utilizada por dispositivos digitales. Los bits únicamente pueden poseer un valor, ya sea uno o ceros, ¿no? Partes de la memoria RAM, ¿no? Además de los conceptos fundamentales para entender la memoria RAM, se nes- es necesario conocer las partes de esta, ¿no? Ranura o slot de memoria. Es el soporte cuya función es conectar la memoria RAM a la tarjeta madre del computador, ¿no? Antes de seguir avanzando, les voy a decir que sí es muy importante leer las especificaciones de la tarjeta madre, ¿no? Ya que es todo fundamental, sus características, ¿no? Por ejemplo, estoy comprando, ¿no? Por piezas, me quiero comprar una computadora, por decir, ¿no? Eh, compro, compro tarjeta, la principal, ¿no? Tarjeta madre, tarjetas RAMs, todo compro, ¿no? Pero antes de escoger las tarjetas RAM, des- debo escoger bien, ¿no? La tarjeta madre, ¿no? Y leer, ¿no? Esa especificación. Eh, por decir una, una tarjeta madre, AdRock, eh, B, B, B100M, por decir, ¿no? Ya. Me dice eh, qué procesador es. Por ejemplo, me dice eh, soporta un Intel, ¿no? Mínimo, no máximo que soporta, ¿no? Soporta hasta una i9 de terciava generación, ¿no? Y ya, ¿no? Y el procesador me compro un, un i5 de décima generación. Bueno, ahí va.
va a estar normal, ¿no? Porque está en el rango, está en el rango. Porque mi límite es hasta i9 de tercera generación, ¿no? Y ya, ahí todo bien en el procesador. Después viene la memoria RAM. En la memoria RAM me dice en la caja de la tarjeta madre, me dice RAM DDR4 de frecuencia 3000 de frecuencia, ¿no? Y, y soporta hasta los 64 gigabytes la memoria, ¿no? La tarjeta RAM, la tarjeta madre soporta eso, ¿no? Ya, bueno, me compro una, unas dos de 8 gigas de DDR4 de no mil, de 2144 de frecuencia, gigahertz, ¿no? De frecuencia. Dos de 8 o sea, 8 y 8 16, ¿no? En total. ¿No? Ya, listo. Ahí sí va, se va, se va a moldar mi tarjeta madre. La tarjeta madre pues se va a moldar tanto en el procesador como en las RAMs, ¿no? Y todo ya. Después los otros componentes. Me dice también el voltaje. ¿Hasta cuánto voltaje aguanta, no? Ya sea la RAM y el procesador, todo, ¿no? Y ya. Digamos, me he comprado esas que están de moda, ¿no? Con colorcitos en la RAM, ¿no? Y ese gasta mucho más voltaje, ¿no? Por la lucecita y eso, ¿no? Eh, generalmente te venden, eh, te venden eh, combo, ¿no? Case, te venden, te venden la torre, el combo viene la torre, viene la fuente de poder y también puede venir mouse y teclado, ¿no? Ya. ¿Qué pasa con esa fuente de poder que tiene, ¿no? Lo que pasa es que si lees las especificaciones, te puede tocar que diga, aguanta hasta 700 watts, ¿no? Pero no es una fuente real, es una genérica que en sí te puede aguantar hasta, se depende, ¿no? Eh, te puede aguantar hasta 200 watts, sí, ¿no? ¿Cómo vas a saber si es real o no? La fuente real tiene certificación, ahí va a tener, ¿no? Eh, ahí va a decir, ¿no? Certificación, ¿no? Ya, ya. Seguiremos con las lucecitas y eso, ¿no? Tú debes comprarte una fuente de por lo menos que sea real, eh, de 900 a 1000 watts, ¿no? Para que sigas modificando, si quieres, sigue modificando.
poniendo más RAMs, colocando tarjetas de gráficos, ya, ¿no? Es, eso es, ¿no? La tarjeta gráfica también, ¿no? Ya sea, mm, te puede decir, ¿no? Hasta cuánto aguanta, gráfico casi no, casi no te piden, ¿no? Eh, bueno, ¿qué más? Esto, mm, la RAM, eso nomás, ¿no? Ya, ya armamos todo bien. Normal, ¿no? Normal nos va a dar. Todo a encenderlo, instalamos Windows, todo, ¿no? Ya. O, ya. En otro caso, con el mismo ejemplo, eh, les he dicho que la tarjeta madre aguanta hasta una memoria DDR4 de 3000 MHz. Sí, megahertz. Sí, megahertz, perdón. Eh, bueno, ¿qué pasa si me compro una DDR4 de frecuencia 1200? No, 3266, ¿no? ¿Qué pasaría si me compro así de apurado? Todo lo llevo a mi casa, lo armo. ¿Qué va a pasar? No va a encender la computadora, ya que, ya que sí va a reconocer todo en totalidad la BIOS, pero eh, la memoria no va a dar, ¿no? Porque está utilizando una frecuencia más alta que la ac- máxima acordada en la tarjeta madre, ¿no? Otro caso, ¿qué pasaría si me comprara dos, ¿no? O sea, una de alta frecuencia y otra baja frecuencia. ¿Y qué va a pasar? Lo conecto las dos memorias, todo bien. Va a funcionar, va a entrar al Windows, todo, ¿no? Pero cuando mires las especificaciones que tienes, va a leer, digamos que tienes dos memorias de 16 gigas, ¿no? Ya. Bueno, te fijas en tus especificaciones que debe, que debe, eh, que debe tener 32 GB, ¿no? Pero en las especificaciones tiene 16 gigas. Y qué raro, yo digo, qué raro, ¿por qué sería eso, no? Y bueno, me fijo todo, ¿no? Y me fijo y me había equivocado en comprar.
una memoria de alta frecuencia y la otra está bien, porque la otra es de 2666, ¿no? Ya, todo bien, ¿no? Eh, Va a dar normal con una memoria, todo bien, hasta que me compré otra con la misma, con otra frecuencia, ¿no? Que no sea superando a la tarjeta madre, ¿no? Eso, ya, pasemos. En la parte de la memoria RAM está el reloj, ¿no? Es el encargado de sincronizar las operaciones de la memoria. Entre mayor velocidad del reloj, mayor será la velocidad del procesamiento de la memoria, ¿no? Las celdas de memoria es la unidad básica de cualquier memoria, ¿no? La de RAM moderna eh, se encuentra formada por un transistor de efecto campo y un condensador. Un chip SPD, chip de la memoria RAM, donde se almacena la información sobre las tarjetas, perdón, sobre las características, ¿no? Ya sea número de serie, la frecuencia, el voltaje, número de fabricante, no, número, el modelo del fabricante, diría, y la velocidad, número de serie y bueno, ¿no? Y eso se pasa, todo esto se pasa a la BIOS, por eso podemos ver en la BIOS qué características tenemos, ¿no? La RAM. Categorías de la RAM. La memoria RAM se encuentra organizada de dos categorías que son de suma importancia conocer al momento de analizar su funcionamiento. La memoria SRAM no necesita ser refrescada mientras el suministro de energía no sea cortado. Esta característica hace que la memoria SRAM tenga una velocidad de procesamiento superior que la de RAM. La memoria de RAM, a diferencia de la SRAM, necesita ser actualizada o refrescada, como quieran decirlo, cada cierto lapso de tiempo por cargas eléctricas. La memoria de RAM se utiliza como memoria principal en la mayoría de los dispositivos computacionales actuales, ¿no? Aquí vemos una pequeña tabla de características de la SRAM y la DRAM, ¿no? Aquí vemos que, que la velocidad de la SRAM es mayor y no necesita ser actualizada, mientras que la DRAM, sí, la memoria es menos, perdón, la velocidad es menos y también hay que hacer actualizaciones cada momento, cada cierto tiempo, ¿no? Por eso es lento su reacción, ¿no? Consumo de energía, eh, la SRAM es menor, pero y no necesita ser actualizado, mientras la DRAM sí es mayor su consumo porque, porque cada vez se debe actualizar, ¿no? Bueno, lo único malo es el precio, que la SRAM es mucho mayor
por su complejidad de construcción, ¿no? La de RAM es sencilla y además su precio es menor, ¿no? Porque no lleva muchos componentes, ¿no? Tipos de memoria RAM que existen, ¿no? Las RAMs han evolucionado con el pasar de los años. Las memorias se enfocan en elevar el rendimiento de los equipos y diversificar los tipos de RAMs que existen en el mercado. Tenemos aquí las SIM, TIM, RIM y la común que actualmente está la DDR, ¿no? La SIM, Single Inline Memory, Inline Memory Mode, ¿no? Módulo de memoria de una sola línea, ¿no? Y esto se usaba para las antiguas computadoras, ¿no? Teníamos ahí en las antiguas, ¿no? Pentium 1, las Pentium 1 utilizaban, ¿no? Pentium 1 hasta la Pentium 2, ¿sí, no? Y, y bueno, también algunas de las Pentium 3, ¿no? Después evolucionó, o sea, la memoria de un solo módulo tenía era gigante y tenía una sola línea, ¿no? De los dientecitos, ¿no? De bañados en cobre o en oro, estaban bañadas, ¿no? Después han sugerido las DIM, que ya eran las Dual Inline Module, o sea, módulo de doble línea, ¿no? Módulo de dos líneas, ¿no? Ya un poco más actualizados, no eran tan enormes, ¿no? Las tarjetas. Y presentaban, pues, dos líneas, ¿no? Una línea completa, después una muesquita y después seguía otra línea, ¿no? Y eso era el DIM. Y bueno, actualizaron, habían en las últimas computadoras de la Pentium 3, eh, ahí ya empezaron a producirse, ¿no? Después, la Remus Inline Module, ¿no? Ya. Después, estas, bueno, estos eran más para portátiles por su tamaño, eh, para las laptops, ¿no? Por eso tenemos ya laptops ya con esta tecnología, ¿no? Después ya pasó otra época y, y la famosísima DDR5, perdón, DDR, perdón, con memoria de doble transferencia, o en inglés Double Date Rate, ¿no? Y era
Es la más famosa que ya lleva eh, doble transferencia igual, ¿no? De un lado y del otro lado, ¿no? Que teníamos dientecitos, la mosquita y el dientecitos, ¿no? Y también le das la vuelta, dientecitos, mezquita y dientecitos. Y listo, ¿no? Y llevaba. Y es mucho más rápido, incluso, ¿no? En la actualidad hasta 16 64 hasta 128 ya, ya. No 128 hasta 64 GB, ¿no? La DIM, pucha, la DIM. Su máximo era, no llegaba ni a los 4 ni a los megabytes, ni a los kilobytes. Bueno, llegaba a los kilobytes, ¿no? Pero su inicio era en bytes, ¿no? Un, 2 megabytes, perdón, 2 bytes, eh, 2 bytes, 4 bytes, 16 bytes, así, ¿no? Después ya el kilobyte con el DIM, ¿no? Eh, después kilobyte, megabyte, gigabyte, después es terabyte, petabyte y demás, ¿no? Ya, vamos a hablar de la familia DDR-SD-RAM, ¿no? La primera generación de la DDR, o sea, DDR1, este tipo de memoria transmitía simultáneamente en dos canales en un mismo ciclo de reloj. Una velocidad mínima de transferencia de 1600 megabytes por segundo, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos dos imágenes, una tabla y el otro de una RAM de la DDR1. Por ejemplo, la DDR1 nos dice que es de 1 GB y es una DDR400. Y nos fijamos aquí en la tabla, la DDR400, el reloj de memoria era 200 megahertz por megahertz. El reloj de bus era también 200 megahertz. Nombre del módulo era PC 3200 y tenía una velocidad de transferencia de 3200 megabytes por segundo. O sea, megabits por segundo. Mm, Después llegaron la DDR2, que es la segunda generación de la familia DDR, SDRAM, incorporando mejoras tanto en el aumento de la velocidad mínima de transferencia como en la disminución del consumo de energía, ¿no? Aquí vemos una DDR2, era un poco más largo. DDR2 es una DDR2 de 4 gigas de 800 MHz. Aquí vemos la DDR2 en la tablita del reloj de memoria de 200 MHz, un reloj de memoria de 400 MHz, nombre del módulo PC2 de 6400 y una velocidad de transferencia de 6400 megabits por segundo.
¿no? Mucho más rápido, ¿no? Después llegaron las DDR4, DDR3, diré, con los avances de la tecnología y y los nuevos requerimientos surgidos la tercera generación, con mejoras tanto en el consumo de energía como en la transferencia de datos por ciclo del reloj, superando las generaciones anteriores y duplicando la tasa de transferencia mínima. Aquí en las imágenes tenemos la DDR3, 8 gigas, y no se ve bien qué frecuencia era, pero digamos que es la 1000, 1600, ya, de 8 gigas, ¿no? Ya. Un reloj de memoria de 200 megahertz, un reloj de bus es de 800 Hz. El nombre del módulo era es PC3 12800 y una velocidad de transferencia de 12.000 12.800 megabits por segundo, ¿no? Una maravilla, ¿no? Después, la DR4 es la cuarta generación de la familia, siendo esto la más actual. Posee mayor velocidad de transferencia de datos y un menor consumo de energía de todas sus predecesoras, ¿no? No tengo, bueno, para perdonar porque no tengo una buena foto de la DD4, pero sí es larguita nomás, pero no, ya no es tanto como la DD3 ni la DD2, ¿no? Eh, y bueno, una DDR4 con 8 gigas, ¿no? RAM, perdón, 8 gigas, ¿no? DD4 de 2400, ¿no? Supongamos. Un reloj de memoria de 300 MHz, un reloj de bus de 1200 MHz, un nombre del módulo que es PC4 19200 y una velocidad de transferencia de 19.200 megabytes por bits por segundo, ¿no? Después, que es la más caótica eh, y la más cara ah, que hace noticias estos últimos meses, ¿no? Que es la memoria DDR5, que tiene un controlador de corriente integrado en el propio módulo llamado PIC, que ayuda a la correcta administración de energía de la memoria. Estos módulos consumen menos que la anterior generación, con un consumo de 1.1 voltios frente a los 1.2 voltios de la memoria DDR4, ¿no? Y bueno, la DDR5 es, sí, negrita, ya, ¿no? Bueno,
Supongamos que es una DDR5 de 6000 MHz. Tenemos una velocidad de reloj de 750 MHz, una velocidad de reloj de entrada y salida en megahertz de 3000 MHz, operaciones por segundo, lo que hace es 6.000 millones, es una barbaridad lo que hace, eh, en segundos, ¿no? Nombre del módulo, PC5 4800, y una tasa de transferencia máxima, son, perdón, 48.000 teras, megateras por segundo, ¿no? Mm, Eso, ya. ¿Qué es la velocidad de la RAM? La memoria RAM, la velocidad de la memoria RAM es un tema delicado y que en realidad se reduce a varios factores, no solo a la velocidad del reloj en megahertz, frecuencia de la RAM, ¿no? La frecuencia de la RAM funciona a partir de los ciclos de reloj. Cada lectura y escritura, y cada lectura y escritura se realiza en un ciclo, ¿no? Por ejemplo, la RAM se mide por el número de ciclos por segundo que puede realizar. Por ejemplo, si la RAM está clasificada 3200 MHz, realiza 3200 millones de ciclos por segundo, ¿no? Ya. Mañana vamos a ver la ROM, que es la ROM, ¿no? Eso, listo. Hasta acá vamos a llegar. Lo de las tareas, más voy a comunicar, ¿no? Voy a especificar bien cómo hacer las tareas, pero las tareas, son sencillas, ¿no? Ustedes leen las diapositivas y hacen las tareas, ¿no? Y ahorita, ya, pueden hablar nomás, ¿no? Los active los audios, ¿no? Buenas noches, Inge. Buenas noches. Eh, Precisamente eso quería consultarle. La semana pasada había dado una tarea que tenía tiempo limitado de entrega. Yo había realizado la tarea, pero sin embargo se llega a entregar, pero no hay la revisión. ¿O es que en qué estaría fallando, ya que no estoy tan familiarizado con Classroom? Oh, ya. No se preocupe. eh, ya les voy a calificar. No, no, no se preocupe. Está bien, entonces, Bien, gracias. Esa era mi duda, ya que decía, de repente no se ha enviado o qué es lo que ha pasado, decía, por eso era mi consulta. Gracias, Inge. listo, listo. No, no hay que. ¿Otra pregunta?
Bueno, entonces, gracias por escuchar y nos vemos el día de mañana. Que tengan una bonita noche y Dios los bendiga. Haz- Hasta mañana, Inge. Hasta Hasta mañana. mañana, Hasta Inge. mañana, Inge. Hasta mañana a Hasta todos. mañana, Inge. Voy a responder mañana, por favor. Estoy de la memoria.